Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Julián, por la presentación. Gracias a Julián y a Pablo, que también nos acompañan. Hoy vamos a estar hablando del COVID, de estas características nuevas, de esta nueva normalidad tan, tan marcada por estos cambios recientes. La primera charla de hoy se llama El COVID nos interpela, estado de situación y reflexión hacia el futuro. Para hablar sobre este tema tenemos dos expertos. Tenemos a Pablo Panela, graduado de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, actualmente vicepresidente senior del laboratorio AstraZeneca a nivel global, y también a Julián Magini, que es expresidente del Hospital Universitario Austral y actual director de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad Austral, donde hablaremos de el diseño de tratamientos médicos desde la academia y su transferencia a la industria con proyectos actuales en vacunas y antivirales, específicamente. Con lo cual, hechas las presentaciones, le damos un lugar a Julián para que nos cuente la situación actual a nivel local y a nivel también, ¿por qué no?, internacional. Creo que estás en mute, Julián. Ahí está. Disculpen. Gracias, Federico, por la presentación y buen día a todos. Voy a empezar a compartir pantalla para contarles un poco lo que estamos haciendo. Desde la Unidad de Vinculación Tecnológica nos hemos involucrado en varios proyectos relacionados con COVID, así que con esa experiencia que estamos teniendo ahora les voy a contar cómo estamos viendo y cuáles son los aportes que la universidad está haciendo en este sentido. Este es el culpable de nuestros males en la actualidad, el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19. El grupo de virus, coronavirus, ya estaba presente, es un grupo, una familia que habitualmente causa enfermedades menores, respiratorias altas, sin mayor complejidad. En las últimas décadas hubo dos brotes importantes de variantes mucho más graves, que fueron el SARS y el MERS, son muy conocidas, se dieron en Asia y en Middle East, el MERS, con una gravedad enorme y con una transmisibilidad relativamente baja, con lo cual no tuvimos grandes problemas fuera de esas regiones. Sin embargo, ahora, otro virus similar a estos anteriores, pero con una característica distinta, cobró muchísima relevancia porque se diseminó en todo el planeta, básicamente porque tiene algunas diferencias en su modo de infectar que lo hacen muchísimo más contagioso, no más mortal, de hecho mucho menos mortal, pero mucho más contagioso con la implicancia que eso tiene. Lo que vimos a partir de enero fue un crecimiento en el número de casos en todo el planeta. En este momento el centro de mayor crecimiento en número de casos es América, y la verdad es que si bien parece haber algo de freno en el número de crecimiento, digamos, en el crecimiento de casos, todavía no se ha logrado lo que esperábamos, que era amesetar, digamos, ese crecimiento. Sin embargo, lo que sí se logró fue, si ustedes lo ven acá, en la diferencia con lo anterior, vemos que el número de muertes es menor. Lo que se logró fue contener de alguna manera la gravedad de la enfermedad, básicamente a través del distanciamiento y de las máscaras, de los barbijos, logramos disminuir de alguna manera no solamente la posibilidad de contagiarnos, sino el número de virus con los que uno se contagia. Digamos. Ese inóculo inicial parece ser importante, y de hecho en algunos casos podría de alguna manera relacionarse con la gravedad de la enfermedad. Y lo mismo con los tratamientos que fuimos entendiendo. Si ustedes ven acá en el mapa, en Europa, después de Asia, Europa fue el primer sitio en donde el virus creció, hubo muchas más muertes que en América, en proporción, y eso tiene que ver también, entre otras cosas, creemos, con los tratamientos que fuimos entendiendo funcionan bien. Por ejemplo, los corticoides, que frenan bastante de la enfermedad crítica y mortal. Ahora, todas estas medidas que se fueron tomando tienen un impacto que va más allá de lo sanitario, que tiene que ver con lo económico a nivel global y que impacta en todas las economías del mundo. Este hombre, Michael Kremer, es un premio Nobel de Economía. Tuvimos la oportunidad de participar en una charla de él en el contexto del Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que Kremer plantea es que el impacto es tan masivo a nivel de las economías globales, son cifras tan extraordinariamente grandes que exceden lo que hasta ahora es una campaña de desarrollo de vacuna y sanitaria, que
el modo de atacar, la estrategia para atacar este tipo de problema debería ser la inversión por adelantado, digamos, totalmente a riesgo en el desarrollo de herramientas, básicamente vacunas, para lograr acortar la epidemia. Así que él calcula que alrededor de 41.000 millones de dólares por mes es lo que estamos perdiendo por mes que no tenemos vacuna, con lo cual el planteo estratégico es el desarrollo de vacunas de un modo colaborativo y con inversiones por adelantado para poder acelerar todo lo que se pueda la llegada de una vacuna LATAM. Lo que se está haciendo en este momento es esto, sobre todo en los países ricos, más que en los países de ingresos medios y pobres, y como se sabe que las vacunas, muchas pueden no funcionar, es importante invertir en más de una. Y lo que están haciendo en general los gobiernos más ricos es invertir en varias vacunas para lograr un mayor número de dosis de lo que correspondería para su población, para asegurarse lo que van a, en definitiva, necesitar llegado el momento de la vacunación. Ustedes lo ven acá, es bastante notable cómo el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea están invirtiendo entre 2 y 5 veces su población, o sea, están precomprando entre 2 y 5 veces vacunas para su población, mucho menos los países menos ricos. En LATAM estamos en alrededor de un 40% de la población, en algunas iniciativas específicas, y COVAX, que es una iniciativa global para los países pobres, está buscando crecer hasta 2.000 millones de dosis. Por ahora, bueno, están desarrollando ese programa súper interesante. El modelo en que se hace esto es a través de lo que en Estados Unidos se llamó Warp Speed. Me resultó interesante el término Warp, yo no sabía, no soy un fan de Star Wars, parece ser que tiene algo que ver con la curvatura del espacio-tiempo que logran las naves en Star Wars, y Warp Speed se está denominando a la operación del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, para el desarrollo rapidísimo, de vacunas, buscando desarrollar alrededor de 14 meses, lo que habitualmente es un trabajo que dura alrededor de 70. La forma en que esto se hace es un desarrollo simultáneo de varias fases de lo que tiene que ver con la validación preclínica y clínica, es decir, esto no involucra ningún tipo de riesgo nuevo, ni falta de rigurosidad, sino que simplemente en el momento en que se entiende que la vacuna cumple con ciertos requisitos en animales, antes quizás incluso de terminar todos los análisis que tienen que ver con la efectividad, ya se empiezan a programar y a desarrollar las primeras partes de los ensayos clínicos, mientras los ensayos clínicos se hacen en forma masiva, en decenas de miles de voluntarios y en distintas regiones del mundo, que eso incluye distintas etnias también, y esto acelera muchísimo el ensayo de fase clínica avanzada, ya se empieza a producir la vacuna, es decir, esa inversión masiva que requiere ensayos clínicos enormes, como son los ensayos clínicos avanzados de fase 3, en donde uno tiene que ver la efectividad de una vacuna, o sea, comparar qué le pasa a un paciente que fue vacunado frente a otro que no fue vacunado cuando se infecta del virus que genera la enfermedad, se hace al mismo tiempo que se producen cientos de millones de dosis. Acá lo ven, la barra marrón se solapa, que es la producción, se solapa con los ensayos clínicos, y de esta manera, simultáneamente, logramos avanzar en la producción junto con la validación técnica, y esto significa que puede perderse todo ese dinero invertido. O sea, si no, el ensayo clínico no es exitoso, toda esa producción se pierde. Esto se hace con enormes apoyos de gobiernos e instituciones no gubernamentales a nivel global, que lo hacen posible, y hoy tenemos en ensayos clínicos de fase avanzado 2 y 3, 9 candidatos. Se sabe que los candidatos en etapas más tempranas, aunque hay muchísimos, más de 200, tienen una chance de llegar al uso en el mercado, digamos, en la población, relativamente baja, bajo el 10%, y esto es por un análisis de lo que se hizo previamente, ¿no? De lo que hay de antecedentes en vacunas. Los últimos, los candidatos que ya están en la etapa final, frontrunners, tienen una chance mucho más alta, que sin embargo no es una certeza de que vayan a funcionar. En este estado estamos ahora. Acá ustedes ven en distintos colores los distintos tipos de tecnologías para el desarrollo de las vacunas, vectores no replicativos, son un grupo de virus, ahora los voy a explicar un poco mejor, que se modifican para funcionar como vacuna, la tecnología de RNA, que es una tecnología completamente nueva,
se está desarrollando en este momento, es muy promisoria también, y los virus atenuados, que es algo más tradicional en vacunas. La vacuna que por lo pronto va más rápido a la cabeza y que se espera llegue al mercado, a la población, es la vacuna de AstraZeneca, que se desarrolló junto con Oxford. Están terminando los ensayos clínicos de fase 3 en este último trimestre del año y se espera que la comercialización empiece ya empezando el 2021. Hay tratos hechos con gobiernos de Latinoamérica, con lo cual esperamos que un tiempito después, 6 meses después, esto llegue a Latinoamérica. No soy yo el mejor indicado para decirlo, después tenemos el lujo de que nos hable Pablo de esto. Pero bueno, otras vacunas, Sinovac y Sinopharm, vacunas de origen chino, también están bastante avanzadas. Es un caso aparte el de Rusia, que ha desarrollado con una capacidad tecnológica muy importante y muy sorprendente para muchos. Tienen décadas de expertise en el desarrollo de vectores no replicativos. Han desarrollado esta vacuna combinada con 2 tipos de adenovirus, y que aparentemente también terminarían relativamente pronto, pero están entrando en uso de emergencia antes de terminar los ensayos clínicos. Es una estrategia que ellos han desarrollado y que hasta ahora el resto del planeta no. Bueno, y después, más tarde, estos datos que ustedes ven acá son datos extraídos de las páginas de clinicaltrials.gov, que es lo que declaran las empresas. Si uno lee las declaraciones de prensa, entiende que probablemente Janssen llegue mucho antes, quizás también Moderna. Bueno, eso va a depender un poco del avance y del modo en que están haciendo los ensayos clínicos y de los resultados. Así que esperemos que esto suceda pronto. Para los que no son del área de biomédicas, hago un repaso muy simple. Esto que ven arriba es una representación visual del virus, que tiene en su envoltura la proteína Spike, Spike por pico. El virus tiene una apariencia de corona justamente por estos picos, y la proteína S, la Spike, es la que se une a un receptor en las células del humano, que es el AC2. Una vez unido, entra el virus a la célula, se multiplica, sale de la célula, y el sistema inmune, en la medida en que el virus circula por la sangre, desarrolla anticuerpos que lo ven en celestito, que se unirían a la proteína Spike y evitarían el ingreso del virus. La unión de la S a la AC2 sería evitada y el virus no infectaría y no avanzaría la enfermedad. Entonces, las vacunas que se están desarrollando, por el momento, todas usan proteína S en distintos modelos, digamos. La proteína S es el inmunógeno. Entonces, la inmunización activa, que significa la vacuna, se basa básicamente en que el ser humano, nosotros, tengamos la proteína S en nuestro cuerpo y podamos desarrollar anticuerpos para evitar la enfermedad, llegado el momento en que nos infectemos con el SARS-CoV-2 real. Mismo concepto, pero a través de inmunización pasiva, es el que usan anticuerpos monoclonales, plasma de convalecientes, suero hiperinmune de caballo o de camélidos, que la única diferencia es que se utilizan los anticuerpos que otro organismo ya desarrolló, o que, bueno, a través de procesos de biotecnología se desarrollaron, como en el caso de los monoclonales, para tratarnos en el momento en que estamos infectados y evitar la progresión de la enfermedad. Hablando de la tecnología que hoy está en las vacunas que se están probando, hay 2 particularmente que son muy novedosas porque hasta ahora no se han utilizado en la práctica, pero son tecnologías conocidas en experimentación. Los adenovirus son virus que habitualmente generan resfríos y enfermedades respiratorias, pero que generan una respuesta inmune muy potente y que son plásticos, digamos. Se les puede insertar parte de la información genética del SARS-CoV-2, básicamente la información genética para producir la proteína S, en el genoma del virus. A través de esto, el virus adeno empezaría a producir la proteína S, con lo cual tendríamos, digamos, una exposición a la proteína S y podríamos desarrollar los anticuerpos. Hoy se están usando distintos tipos de adenovirus, hay muchos adenovirus. CanSino usa el adeno 5, el adeno 26 es el que usa Janssen, Gamaleya, o sea, Sputnik 5, la vacuna rusa, usa una combinación de los 2. AstraZeneca y Oxford están usando un chimpancé adenovirus, que tiene algunos privilegios porque no fuimos nunca infectados por este tipo de virus, con lo cual podríamos no tener una respuesta previa frente a este virus. Para explicar un poco de eso. Otra tecnología es la de nanopartículas lipídicas cargadas con
RNA, en el cual está la información de la producción, para la producción de la proteína S. Esta tecnología es completamente nueva, es la tecnología de Moderna, de Pfizer. Vamos a ver cómo se comprueba en la práctica, y la tecnología de virus atenuado. Estas son las tecnologías que ahora se están utilizando, más que nada. Las preguntas que hay que responder es: ¿la inmunidad que se desarrolla nos va a proteger de la enfermedad? Tenemos que ver los ensayos clínicos. ¿Cuánto tiempo dura esa protección? ¿Son seguras estas tecnologías nuevas? A priori, aparentemente sí. Y si es posible logísticamente lograr esto, por la complejidad que pueda tener el mantenimiento de esto, la cadena de frío, etc. Entonces, hoy día, por las tecnologías que tenemos, la evaluación va a estar puesta en la respuesta inmune que se desarrolle, tanto por anticuerpos como respuesta celular. La respuesta inmune es lo que va a defendernos del virus después. Si la vacuna pueda tener algún anticuerpo previo, una inmunidad previa en el ser humano que limite la efectividad. Esto podría pasar cuando uno usa virus como vectores para la vacunación. Si una sola dosis es suficiente, si es segura la vacuna, si conocemos todos los vericuetos, digamos, de la vacuna, si es una tecnología aprobada, y si es posible escalarla rápidamente para lograr lo que estamos buscando. De todas las tecnologías que hoy están circulando, y esto lo digo, digamos, a título, si uno quiere, de evaluación de la tecnología, pero hay que verlo en la práctica después, parecen ser los vectores no replicativos adenovirales los que mejor performance fueran a tener a priori. Nosotros en la universidad estamos trabajando con un vector, estamos colaborando con un grupo de investigación, que en realidad es externo de la universidad, para el desarrollo de una vacuna basada en adenovirus, modificado en distintas formas para evitar estos anticuerpos que pudieran estar en nosotros los humanos y que pudieran neutralizar la vacuna por haber sido expuestos a otros adenovirus previamente, aumentar la potencia. Estamos logrando esto a través de distintas técnicas de biología molecular, lograr que esa potencia nos lleve a poder usar una sola dosis de la vacuna y una dosis menor de la vacuna para tener menos exposición a estos vectores adenovirales, y generar una respuesta a mediano y largo plazo. Hoy estamos entrando, la semana que viene creo, estamos entrando en los ensayos preclínicos, esperando primer trimestre del año que viene ya estar en ensayos clínicos. Sin embargo, la complejidad de esta enfermedad hace que muchos no vacunados hasta que esté la vacuna, algunos vacunados que no respondan a la vacuna, o los que no pueden ser vacunados por razones de inmunocompromiso, o que no respondan de la forma adecuada, digamos, a la vacuna, contraigan la enfermedad y lleve esto a una enfermedad crítica. La enfermedad se está comprobando cada vez más, tiene muchísimas variantes de criticidad. Entonces creemos que es muy importante desarrollar un tratamiento. Va a ser requerido un tratamiento para los pacientes que efectivamente se infecten. Hoy día hay algunos tratamientos recomendados, pero no tenemos muchas respuestas. Se están desarrollando ensayos en plasma de pacientes convalecientes. En la Universidad Austral se está desarrollando un ensayo clínico, estamos participando de un ensayo clínico multicéntrico para validar el plasma de convaleciente como una herramienta de tratamiento. En Argentina también se está desarrollando el suero hiperinmune de caballo. En otros países del mundo también se está usando camélidos y otros tipos de animales. Básicamente se infecta, es decir, se vacuna a estos animales para que desarrollen anticuerpos que después son modificados y se usan como un tratamiento para el ser humano, parecido al concepto del plasma de convaleciente. Y otra alternativa que nosotros también estamos trabajando es a través del desarrollo de pequeñas moléculas, no biotecnología, sino moléculas que hoy estén en el mercado, pero que tengan otro uso, que tengan otras, digamos, son distintas estructuras que se usan para otro tipo de enfermedades, pero que puedan tener un efecto como antiviral para esta enfermedad. Entonces, a través de una approach de Computer Aided Drug Discovery, de descubrimiento, digamos, de fármacos asistidos por computadora, estamos trabajando en el Instituto de Inteligencia Artificial junto con la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Medicina Translacional. Son 3 unidades, un laboratorio de investigación, que es el laboratorio de Claudio Cavazotto. Estamos trabajando en análisis estructurales del SARS-CoV-2 para desarrollar antivirales a través de esta mecánica de reposicionamiento, es decir, usar fármacos conocidos para este nuevo tratamiento. Hemos fundado una empresa para poder hacer esto, se llama Meton AI, y ya hemos publicado este año
2 papers en este sentido, y estamos trabajando sobre las 27, o sea, todas las proteínas del virus, encontrando distintos tipos de targets y approaches para poder tratarlo. Encontramos uno que podría funcionar como un antiviral, una molécula. En este momento estamos empezando las primeras etapas de desarrollo para desarrollar el fármaco y hacer el ensayo clínico. Entonces, bueno, la última reflexión para ir cerrando mi parte es que lo que venga de acá en adelante va a depender mucho de lo que logremos hacer. Muchos grupos de investigación tienen distintos tipos de piezas que pueden componer un rompecabezas que nos dé una solución. El COVID es algo muy nuevo y no hay expertos de COVID que tengan muchos años en el desarrollo de tratamientos, así que tenemos que trabajar coordinadamente, los gobiernos trabajar coordinadamente para lograr soluciones que nos sirvan a todos a nivel global. Con esto los dejo. Bien. Ahora Gracias. en manos de Pablo. Muchas gracias. Julián. Pablo. Gracias, Julián. Hola, Federico. No sé si me ven y ven mis diapos. Ahí te vemos. ¿Sí? Perfecto. Ok. Déjame ver si... ¿Ahí ven la diapo? ¿La ven bien? Bien. Ok. Bueno, antes que nada, saludos a todos desde Londres. Espero me estén viendo bien y espero todos anden bien por allá. Y gracias por la invitación para compartir un poco algunas reflexiones. Yo creo que voy a proponer retomar algunos de los conceptos que compartió Julián. Hacer 2 apuntes probablemente sobre respecto de algunos de estos avances científicos que Julián mencionaba, al menos de AstraZeneca, pero a lo mejor dando una perspectiva de dónde está la industria, estamos tratando de aproximar el desarrollo alrededor de COVID, y después tratar de dejar algunas reflexiones más allá del desarrollo científico, que creo que puedan ser útiles para nosotros con una perspectiva de futuro, ¿no? O sea, tratando de sacar un poco la cabeza de la aquí y ahora, y repensar hacia el futuro cuáles son los aprendizajes que esta pandemia nos está dejando. El primer punto que quería compartir, que creo que es la pregunta del millón respecto de esto, es qué va a pasar con el COVID, ¿no? Julián un poco hacía una referencia respecto de algunos otros coronavirus que existen en la comunidad y que no necesariamente han desaparecido del todo, han tenido un comportamiento muy, muy distinto. Y una de las grandes preguntas que se hacen la comunidad científica y gobiernos alrededor del mundo es, ¿vamos a ver un pico en esta pandemia que va a desaparecer y nunca escucharemos más hablar de COVID-19? ¿O en realidad esto va a volver? Hay algunas publicaciones sobre otros coronavirus humanos, y lo que tienen acá es un abstract que fue publicado en Estados Unidos tratando de ver el comportamiento de otros coronavirus, en donde, digamos, se ve que en este caso, en estos virus, ¿sí? En realidad no es que han desaparecido, y en algunos casos tienden a tener un comportamiento estacional. Con lo cual, al menos desde AstraZeneca a nivel global, estamos trabajando en un desarrollo científico asumiendo de que en realidad vamos a poder vencer a esta pandemia, pero esto es algo que vamos a tener que seguir aprendiendo a manejar y controlar, idealmente tratando de cronicizarlo, pero de evitar los significativos impactos que a nivel sanitario y económico tiene, ¿no? Y con esta perspectiva, digamos, los 3 grandes campos que estamos atacando tienen que ver de derecha a izquierda, si lo queremos, con el tema de vacunas, y Julián tocó sobre esto, y ahora vamos a hacer dos apuntes. Tratando de investigar algunas perspectivas alrededor de anticuerpos monoclonales, y esto tiene que ver con algunos de los temas que también mencionaba Julián. Si bien por definición el gran approach inmune para cualquier tipo de virus es siempre una vacuna, porque además es el más costo efectivo, hay una gran proporción de la población que probablemente o no pueda ser vacunada o no responda a una vacuna, o por la característica de su sistema inmunitario en realidad no sea suficiente, con lo cual los anticuerpos monoclonales pueden ser una ayuda adicional. Y después el último punto que tocaba Julián, sobre otros approach terapéuticos en donde demos drogas que existen ya y tratamientos que existen pueden ser reutilizados para manejar los impactos de la enfermedad. En general, estos son tipos de aproximaciones que se usan en pacientes de mediano a severos. Nosotros también tenemos 2 o 3 programas en este sentido, y si Dios quiere, digamos, que van a contribuir, digamos, a seguir bajando, aun cuando hay pacientes que se contagien, el impacto en mortalidad y en comorbilidades que se ven en la enfermedad.
Metiéndonos un poquitito de lleno en la vacuna, no voy a entrar en el detalle porque creo que Julián lo explicó mucho mejor que yo. La vacuna que AstraZeneca, a través del acuerdo con la Universidad de Oxford, está desarrollando a nivel global, tiene esta particularidad de tener un adenovirus como vector. En el caso de nuestra vacuna, es un adenovirus de chimpancé, que lo que permite es evitar que este adenovirus primero sea reconocido por el sistema inmune y lo ataque cuando una persona es vacunada, pero además está modificado de forma tal de no ser replicante, ¿sí? Entonces, en realidad no tiene posibilidad de expandirse en definitiva en el organismo, pero sí lleva un poco esta bandera, que es la proteína S que hablaba Julián, que es lo que genera la respuesta inmune del organismo para que el organismo pueda desarrollar anticuerpos y eventualmente ser capaz de defenderse de una infección cuando el día de mañana la persona potencialmente esté infectada por el COVID-2. Como probablemente saben, porque esto es información pública, este es uno de los trials que está más avanzado. A nivel global ya estamos en una fase clínica avanzada, que se llama de fase 3, en distintos países, con más de 10.000 pacientes. Se está por empezar un ensayo similar en Estados Unidos con 30.000 pacientes. Y básicamente creo el mensaje de esto tiene que ver con la velocidad, el rigor y además la profesionalidad en donde todos los investigadores a nivel mundial están tratando de llevar adelante este desarrollo clínico y la necesidad de esperar en definitiva los resultados, ¿sí? Ustedes probablemente lo ven en los medios, que a veces respecto de lo que han sido los resultados iniciales de fase 1, en donde esta vacuna demostró, como otras vacunas que se están desarrollando, una capacidad de generación de respuesta inmune muy marcada, que nos permitió movernos en fase 3. La gente empieza a decir, bueno, esto quiere decir que vamos a tener una vacuna sí o sí, o con algunas noticias vinculadas a temas de seguridad. La realidad es que todas las conclusiones que se puedan sacar en cualquier desarrollo clínico, y esto aplica a la vacuna, solamente se pueden hacer con los resultados finales en la mano, cuando se pueden analizar datos en grandes poblaciones. Nunca la respuesta de un paciente o dos pacientes en definitiva nos da una indicación, con lo cual todos seguimos trabajando con esto, pidiendo paciencia, pero tratando de acelerar lo más posible, entendiendo el impacto social que esto tiene, y esperamos que sobre fin de año podamos tener estos datos y saber si tenemos una vacuna que sea viable, tanto desde el punto de vista de eficacia y de seguridad, junto con los más de 130 programas que se están desarrollando a nivel global. El segundo punto que quería compartir, porque tal vez es menos conocido, es este tema que hablábamos de cuáles son las otras aproximaciones terapéuticas que se pueden hacer para complementar la protección de una vacuna, y claramente el de anticuerpos monoclonales es una de ellas. Sin entrar en el detalle, como pueden ver acá, básicamente los anticuerpos son moléculas que, si una vacuna en realidad lo que intenta es entrenar al sistema inmune del organismo para que aprenda a detectar un virus en el futuro y poder eliminarlo y evitar una infección, lo que hace el anticuerpo en realidad es proveer como si fuera un instrumento adicional al sistema inmune natural de la persona para tener más herramientas para evitar que esa infección se propague o empeore, esencialmente. La acción es mucho más inmediata que el de una vacuna, si bien la duración puede ser variable dependiendo del tipo de anticuerpos que estemos hablando, y el tipo de personas a la cual se puede considerar para este tipo de anticuerpos, y ahora lo vamos a comentar, tiene que ver tanto para personas que aún no han sido infectadas, como personas que ya han sido infectadas, para tratar de reducir el impacto de la enfermedad. En el caso de AstraZeneca, nosotros estamos desarrollando un anticuerpo, un cóctel de anticuerpos monoclonales. Esencialmente son dos anticuerpos que se apoyan en la proteína S, esta que describía Julián, básicamente tratando de evitar la propagación del virus, ¿sí? Creemos que a partir de la selección de anticuerpos monoclonales que hemos hecho, y estos han surgido a través de un acuerdo con la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, estos tienen una gran capacidad de eficacia. Básicamente lo que esto hace es producir una cosa parecida a lo que se intenta con el plasma convaleciente, pero con una potencia mucho más grande, de una manera mucho más sencilla. En algunos de estos casos estos anticuerpos se pueden dar a través de una inyección simplemente, y potencialmente con menos riesgo desde el punto de vista de eficacia. ¿Okay? Con lo cual,
La idea es estudiar estos anticuerpos y, como les decía, en el caso del de AstraZeneca, nosotros estamos ya en fases clínicas tempranas, esperando entrar en fase 3 sobre fines de este año. Se están estudiando en estos dos grandes settings, ¿no? Tanto la parte de prevención, y si ustedes ven un poco el desarrollo de lo que es la fase de contagio del virus, hay una fase de prevención en individuos que están a riesgo de contraer una infección con COVID o han sido expuestos al COVID, pero todavía son negativos en un test, tanto como en la fase de tratamiento, que son pacientes que desde menos sintomáticos a pacientes más sintomáticos o hasta hospitalizados. Lo que se trata es que este tipo de tratamientos ayuden a morigerar el impacto de la enfermedad. Y como les decía, ¿por qué esto es importante? Bueno, es importante porque típicamente en población más anciana nosotros sabemos que en realidad la respuesta a las vacunas es menor, porque tienen un sistema inmune no tan activo como el de personas más jóvenes, personas inmunocomprometidas, como hablaba Julián, pacientes que están teniendo tratamiento con enfermedades graves, etcétera, etcétera, pueden ser candidatos ideales a poder beneficiarse de este tipo de tratamientos complementariamente o en vez de tener la vacuna. ¿Okay? Ahora, todo este tipo de desarrollos obviamente tienen un valor en la medida en que están siendo disponibles a nivel global, y creo que Julián explicó esto muy bien. Esta es la foto, en definitiva, desde una perspectiva de AstraZeneca, en el esfuerzo titánico que realmente estamos haciendo para, en paralelo de desarrollar estas terapias, hacerlas disponibles. Y yo creo que a nivel global, y esto cada semana, digamos, varía, tenemos más de 2 billones de dosis comprometidas en diversos acuerdos público-privados a nivel mundial. Yo creo que una de las particularidades que probablemente tiene el esfuerzo que estamos tratando de hacer desde AstraZeneca no es solamente el qué, que yo creo que todos estamos un poco en esto, pero también el dónde y la cobertura que esto tiene. Desde el inicio hemos querido tener la visión más social y humana posible, en el sentido de asegurarnos de que no solamente los países desarrollados pudieran tener acceso a una vacuna, si es que la vacuna es eficaz, y por eso que ustedes ven que más allá de los acuerdos en el hemisferio norte, a través de acuerdos con CEPI, Gavi, con el Instituto Serum de India, y últimamente con acuerdos que hemos complementado en Rusia y Latinoamérica, estamos tratando de viabilizar esta vacuna, si fuera eficaz, lo antes posible para todos, digamos, ¿no? Y hemos comentado que en la fase de pandemia, adicionalmente vamos a hacer la vacuna disponible al costo para que sea accesible. Esto es un poquitito lo que quería compartirles en dónde estamos, en una perspectiva, digamos, de una de las empresas que están trabajando, y quería reiterar el punto que decía Julián. Esto no se trata en definitiva de un programa por sobre otro. Creo que el impacto social del COVID requiere de que todos tratemos de empujar, y seguramente va a hacer falta más de una vacuna y más de una terapia para eso, con lo cual esto es simplemente lo que nosotros desde AstraZeneca estamos haciendo para contribuir. Pero me parecía importante cerrar con algunas reflexiones, empezando a mirar hacia el futuro, porque yo creo que si hay algo que para lo cual esta pandemia nos tiene que servir, es tratar de destilar un poco cuáles son los aprendizajes que este impacto enorme que a nivel social y económico el COVID ha tenido. Estas son algunas de las reflexiones que quería desde mi perspectiva personal compartir con ustedes. La primera, yo creo que ha sido el hecho de que COVID nos ha enseñado a todos que en un mundo en donde veíamos un resurgimiento de nacionalismos y populismos, en donde la idea de vivir con lo nuestro, de cerrarnos, de culpar al país de al lado, estaba creciendo de manera significativa, el COVID nos ha mostrado que en definitiva seguimos siendo una aldea global, y este es un proceso que probablemente no se detenga. Con lo cual yo creo que más allá de pensar, esta es una pandemia que en realidad es un problema global y que ha requerido y solo se va a solucionar con una aproximación global. Con lo cual creo que la reflexión es más que cuando empezamos a pensar soluciones hacia el futuro, no solamente sanitarias, pero también políticas y económicas, el foco de todos tiene que ser mucho más en plantearnos no si tenemos que integrarnos con el mundo, sino cómo tenemos que integrarnos con el mundo, ¿no? Cuáles son los skills, las capacidades que tenemos que desarrollar para hacerlo de manera inteligente, porque la globalización es algo que va a seguir hacia el futuro. Lo segundo es la importancia de la ciencia y la innovación, y yo creo que Julián tocaba un poquitito en esto.
Y esto está claro de que si ustedes ven el desarrollo económico, pero además sociohumano, de los países que mejor están capeando este temporal, son precisamente los países que han invertido en una base tecnológica de innovación más fuerte, más potente. Desde ya que la generación de capital humano intelectual es la base del crecimiento que estamos viendo en todos los países y es probablemente el nombre del capitalismo del siglo XXI. Esto es particularmente prevalente en el caso de la ciencia. Yo creo que no solo a nivel global, y ustedes ven cómo hay países, no solo Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, pero aún países con un desarrollo, digamos, económico menor, como Rusia o China, han hecho de esto una política de Estado. Yo creo que es un poco un llamado de atención para nosotros en Argentina, para poder potenciar nuestra base de innovación. Creo que tenemos una base de investigación básica fuerte, pero que claramente tiene que ser acelerada de manera exponencial a nivel de investigación aplicada, y poner los mecanismos que en realidad permitan vincular, en esto que en el mundo desarrollado se llama el triángulo dorado, digamos, de vincular academia con industria y con gobiernos, para lograr que esto se traduzca en innovación con un impacto en el mundo real, ¿sí? Trabajando sobre los sistemas de patentes, trabajando los sistemas de financiamiento, apoyar emprendedurismo a nivel local, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es una lección clave del COVID. Y esto está vinculado mucho sobre cómo atacamos estos problemas y el poder de la colaboración. También en un mundo en donde vemos, en Argentina lo llamamos grieta, en otros lados lo llaman de otra manera, pero este no es un problema argentino, ¿sí? Vivimos en un mundo cada vez más polarizado, en donde en realidad tratamos de separar en vez de unir, y si hay una forma en donde todos vamos a poder salir de esta pandemia, ha sido justamente en colaborando más, ¿sí? La forma en que la ciencia ha logrado avanzar y recortar 5 o 6 veces los desarrollos científicos ha sido justamente vinculando bases científicas a nivel mundial, disponibilizando bases de datos, poniendo recursos globales a disposición. Lo mismo los gobiernos, los países que están manejando mejor esta pandemia son aquellos que han colaborado mejor hacia afuera y hacia adentro, con lo cual yo creo que esta es una lección importante en un mundo cada vez más polarizado que COVID nos deja, ¿no? La importancia de colaborar en vez de desunir. Para todos ustedes que están trabajando en ámbitos no vinculados solamente al sistema sanitario, creo que es importante reconocer que COVID ha acelerado y cambiado muchas de las bases de los contratos sociales y laborales en la manera de que todos operamos en la sociedad. Creo que algunas de estas cosas ya estaban pasando, ¿sí? Ver cómo las personas en realidad estaban saliendo de las grandes urbes, hacia afuera de las grandes ciudades, empezando a potenciar rutinas como el teletrabajo, era algo que ya veíamos, pero esto se ha multiplicado por 5 o 10 veces, ¿no? en términos de velocidad. Con lo cual creo que COVID nos deja acá una reflexión sobre si alguno de los esquemas sobre los que veníamos operando, más vinculados a los años 70 que al siglo XXI, van a seguir siendo viables a nivel de los contratos sociales, de los acuerdos sindicales, del manejo de riesgo de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Si yo voy a tener que en realidad estar trabajando en mi casa 2 o 3 días por semana, ¿siguen siendo válidos esos mismos marcos o no? Pero también trabajar en cómo nosotros hacemos que una fuerza laboral siga estando motivada, integrada, incentivada, en un esquema en donde a lo mejor no necesariamente voy a estar contactándome de manera personal a diario con algunos de mis colegas, o en donde muchos de mis colegas pueden estar esparcidos por el mundo, generando un proyecto común. Con lo cual que creo que es algo que COVID nos está inventando a repensar, y es algo que es mejor que empecemos a hacer ahora, en vez de dentro de 20 años. Y por último, quería dejarle una reflexión sobre la necesidad de trabajar sobre la preparación pandémica. Esto es algo que está muy en boga en Europa, en donde la Unión Europea ya ha lanzado un programa de lo que ellos llaman System Readiness, ya no para atacar el COVID, pero decir, claramente el COVID nos ha mostrado que el mundo no estaba listo para atacar las pandemias y manejarlas bien. ¿Qué tenemos que empezar a hacer ahora para evitar que en una nueva pandemia tengamos los mismos efectos? Y creo que acá hay 2 o 3 áreas que son importantes para reflexionar. Una tiene que ver si seguramente no tenemos que repensar nuestro sistema de testeo y diagnóstico. Este sigue siendo un problema en muchos países del mundo, incluyendo la Argentina, y probablemente esto requiere un repensamiento. El segundo tiene que ser la importancia de la medicina de prevención.
Ustedes saben de que, por ejemplo, respecto del COVID, mucho de la mayor tasa de mortalidad o comorbilidad se da en poblaciones que tienen otras patologías. El gran problema es que en realidad tenemos sistemas sanitarios que dejan que la enfermedad progrese mucho, cardiovascular, respiratoria, y entonces ya teniendo una persona grave que tiene que enfrentar un infarto y a lo mejor no puede ser tratada en un hospital, es mucho más problemático ahora. Pero ese problema, si se pudiera atacar 20 años antes, evitando que muchas de estas personas desarrollen enfermedades respiratorias, cardiovasculares de otro tipo, seguramente nos permitiría estar mucho mejor preparados hacia adelante. Con lo cual la importancia de la medicina de prevención es un segundo capítulo. Y el último es un tema que yo creo que hace que todos los sistemas sanitarios del mundo, también en Argentina, tengan que repensarse desde el punto de vista de cómo estaban diseñados. Nosotros hemos crecido en un mundo en donde el paciente tenía que ser traído al sistema sanitario, ¿sí? Yo tenía que ir a ver a mi médico, al hospital, o tenía que ser tratado cuando tenía una intervención. Y una de las cosas que en realidad nos está invitando a repensar COVID, si en realidad no tenemos que repensar el sistema de salud desde una perspectiva de paciente, y tratar de ver cuánto en la medida de lo posible yo puedo desarrollar un sistema que me permite monitorear y tratar a un paciente cerca de lo que es su rutina habitual, en su casa, en su trabajo. Y aquí hay una gran cantidad de iniciativas en todo lo que es telemedicina, que se está empezando a analizar, y que creo que puede ser muy interesante para lograr maximizar, tener a los pacientes mejor tratados, mejor controlados, y fuera de los hospitales, de forma tal de que esas estructuras se reserven solamente para tratar a los pacientes más graves, o que puedan ser requeridos en caso de pandemia. Yo creo que si en realidad somos capaces de solucionar muchas de estas grandes preguntas de manera efectiva, claramente mucho del dolor que ha dejado esta pandemia va a ser imborrable, pero al menos habrá valido la pena y nos va a dejar mejor parados como sociedad. Con lo cual, aquí me pararía, Federico, y podemos abrir entonces para alguna pregunta. Gracias. Sí, de hecho, tenemos montones de preguntas que nos están llegando. Voy a tratar de resumirlas en dos porque hay muchos puntos en común. Hay mucho interés en esto de, digamos, en medio de esta carrera, esta aceleración por el desarrollo de las vacunas y los tratamientos, en medio de un escenario pandémico, digamos, implica un desafío no solo científico, como el que ustedes desarrollaban recién, sino también regulatorio, comercial, digamos, en muchos sentidos. ¿Cómo ven ustedes, y le abro a los dos porque había preguntas para los dos también, cómo ven la innovación bajo presión, en un sentido general, digamos? ¿Hay algún aprendizaje que a ustedes de repente les parezca interesante recoger en relación con esto? No sé, Pablo, Pablo, con este tema, o Julián. A ver, si querés, empiezo yo. A ver, yo creo que primero es importante definir, en definitiva, quién está sintiendo presión en esta pandemia, y creo que los que más están sintiendo presión son generalmente la gente que está sufriendo. Yo creo que ahí es donde está la mayor presión a nivel general, gente que ha perdido su trabajo, gente que está sufriendo porque a lo mejor está conviviendo en un espacio reducido, o que no tiene los instrumentos para trabajar de manera adecuada. Yo creo que la verdadera presión está ahí a nivel social. Nosotros desde la industria, lo que yo te diría que sí sentimos más que presión es compromiso, ¿sí? Y casi un imperativo moral para tratar de acelerar lo más posible lo que podemos hacer y trabajar contra reloj. Pero al mismo tiempo eso tiene un costado motivante, porque sentimos que si podemos encontrar una solución, digamos, vamos a estar cambiando la vida y mejorando la vida de mucha gente. Con lo cual, ese es un poco lo que sentimos, digamos, desde mi punto de vista, y es más compromiso que presión. Mira, yo respondo si querés de otro lugar. Yo lo que estoy viendo es que cuando tenés que resolver problemas nuevos y tan acuciantes, tenés que tomar piezas bien fundadas y bien evaluadas y sopesadas que ya tenías previamente, en lugar de crear piezas nuevas. Me parece que hay que ser creativo en el modo de reestructurar capacidades existentes y ser inteligente en encontrar las respuestas ágilmente a través de colaboración entre grupos que son partes de una solución. Me parece, ahora, por ejemplo, para darte dos ejemplos simplemente, los modelos de desarrollo que fueron creciendo y profesionalizándose mucho
a nivel de desarrollos matemáticos y de software para resolver, para pharma, digamos, para ágilmente el desarrollo de nuevas tecnologías, la biotecnología que creció en los últimos 20 años muchísimo, pero que en esa madurez todavía hay un pipeline enorme por desarrollar y que ahora se está acelerando. Me parece que es si vos querés, si en este momento no lo hacemos nunca. Reunir todas estas partes, estas voluntades, abrir un poquito lo que teníamos escondido y colaborar, yo creo que es la forma más inteligente de hacerlo. Me parece que, de lo mismo que hablaba Pablo, establecer lazos de colaboración, y yo creo que, de hecho, Astra me parece que es un ejemplo extraordinario. Uno sabe que Oxford es una usina de desarrollos en ese sentido, Astra está trabajando con Oxford, Vanderbilt nombraste recién. Desarrollos de distintas tecnologías en un año. Pablo, ustedes están desarrollando tecnologías que son muy novedosas. Tratamientos con monoclonales para enfermedades virales, eso nunca se hizo. Entonces, y una vacuna basada en adenovirus. El modelo ágil de desarrollo de tecnologías utilizando marcos colaborativos, yo creo que es una respuesta interesantísima, y capaz podemos poner en valor todas esas capacidades científicas existentes para resolver problemas reales, ¿no? Y poder aportar desde ese lugar que ya tenemos y valorizar esas capacidades que realmente tenemos a través de un marco de colaboración de este tipo. Dijiste una palabra clave, Julián, que es colaboración. Hay una sensación, de hecho se ve reflejado también en las preguntas, de que la comunidad científica pasó a trabajar de una forma más integrada. ¿Ustedes creen que este puede ser un aprendizaje, digamos, de todas las reflexiones que mencionaba Pablo, digamos, donde había mucho de esto? Y es algo que no solo, digo, la industria de la salud hoy está en el escenario, está todo el mundo, está mirando cada avance, cada desarrollo, pero el resto, digamos, de los sectores creen que podrían tomar, cuáles son, digamos, estos nuevos esquemas de colaboración, cómo ustedes ven que se aplican y qué aprendizaje podríamos tomar aquellos que quizás estamos en otras industrias. ¿Cómo lo ven en ese sentido? Pablo, ¿querés hablar o...? A ver, te doy mi perspectiva. Por definición, yo creo que uno tiene que empezar partiendo de la base de que nadie puede tener todo el conocimiento. De la época digamos, del Renacimiento, ya no existe más la posibilidad de que una persona tenga todo el conocimiento mundial en una sola cabeza, o en una sola empresa, o en una sola entidad. Con lo cual, si vos estás convencido de eso, tenés que partir de la base de que solamente agregando experiencias, información, conocimiento y evidencia, y poniéndola, digamos, a disponibilidad de todos de la manera más rápida posible, es la mejor manera de acelerar y tener un impacto en cualquier cosa que hagas. Esto claramente es, y algunos ejemplos los dimos, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer en el tema de ciencias de la salud, pero Federico, creo que esto aplica a cualquier ámbito, ¿sí? Con lo cual, yo creo que generar infraestructura, normas de transparencia, y yo te diría también elementos de confianza, porque yo creo que muchas veces las barreras que existen pueden ser regulatorias, pueden ser infraestructuras tecnológicas, pero muchas veces también son sociales, de un punto de vista de paradigmas, en donde hay entes en donde a priori no quieren colaborar, no quieren trabajar con otros países o con otras entidades, ¿no? En la medida que nosotros podamos hacer esto, algunas de las velocidades que describíamos antes en algunos de los programas han sido solamente posibles porque en realidad esta colaboración se está maximizando, ¿sí? Y yo creo que si somos eficaces en capturar este aprendizaje, vamos a poder hacer 3 veces más, ¿no? En la medida que sigamos restringiéndonos, desconfiando del otro y pensando que lo mío es lo mejor, yo creo que básicamente vamos a fracasar o vamos a tardar mucho más tiempo. Sí, y me parece que esa reflexión que vos haces es muy interesante, porque hay distintos paradigmas de trabajo en distintas partes de la sociedad. No es lo mismo, el ejemplo más claro creo yo es que Milsten desarrolló los monoclonales y Argentina creo que no cobra ninguna patente de monoclonales, ¿no? Y todos los desarrollos industriales están sesgados por la búsqueda de cada una de las empresas, entendiendo la demanda de maneras distintas y con un rango de colaboración relativamente estrecho, que no digo que sea cero. Ahora estamos viendo esto, yo estoy trabajando con grupos de investigación, no solamente de Australia, te diría de Argentina, Brasil y Estados Unidos, en un marco de colaboración
completamente abierto. Sabemos lo que estamos haciendo todos y nos pasamos partes del asunto. El que tiene clonado el gen nos lo pasa para escalarlo, el que tiene la célula nos regala un vial, eso ya estamos haciéndolo. Lo que ahora me parece trascendente, y un poco aprovechando esto que vos decías, ¿no? Es cruzar a la industria y trabajar de esa misma manera en otro sector que quizás no esté tan, por lo menos nosotros no estemos tan habituados a trabajarlo de esa manera en Latinoamérica. Y lo que estamos viendo es que la industria está adoptando un modelo de desarrollo colaborativo muy interesante a través de esta demanda impresionante que hay ahora de resolver esto. Y creo que el modelo de trabajo integrado entre la academia y la empresa se va a volver mucho más lógico para hacer en lugares en donde no estamos acostumbrados, como es Latinoamérica, a través de este modelo de aprendizaje colaborativo, digamos, en donde varios tenemos una parte del asunto. Yo estoy trabajando con varias empresas de forma simultánea, y me parece que es súper atractivo para pensarlo de esa manera, porque hoy tenemos que sobrevivir. Espero que después sea porque tengamos que vivir mejor, y porque los ecosistemas no se tienen que agotar, y porque el agua no se puede contaminar. Esto es una parte, y capaz sobrevivimos 10 minutos más en lo que es los tiempos del planeta, pero si seguimos agotando recursos naturales, etc., vamos a tener siempre problemas nuevos. Si no son los murciélagos, va a ser algún otro tipo de animal que nos va a transmitir la próxima. No, totalmente. Esa era un poco la invitación, totalmente de acuerdo, Julián. Esa era un poco la invitación que hacía un poco a pensar hacia adelante. Y yo creo que para que eso realmente tenga un impacto en el mundo real, y por eso hablaba de que no es simplemente generar los marcos de colaboración, pero yo creo desde una perspectiva argentina, y estando un poco alejado, pues ya hace varios años que estoy afuera, pero fortalecer también las estructuras de protección de propiedad intelectual, las estructuras de financiamiento, emprendedurismo, es clave, ¿sí? Para una vez que se colabora y en donde las nuevas tecnologías se pueden desarrollar, esto se puede atraer, digamos, de una manera que tenga un impacto en el mundo real y generar más empleo, más bienestar desde un país con la potencialidad que tiene el nuestro, digamos, ¿no? Genial. Ojalá todas estas ideas que surgen acá sean, o toda la pandemia misma resulte un aprendizaje que nos pueda enriquecer como sociedad a nivel global, ¿no? Tenemos, bueno, las preguntas las pudimos resumir, el tiempo que tenemos se nos está acabando, le vamos a dar paso a los eventos que siguen, así que ante todo, bueno, muchísimas gracias Julián y Pablo por participar de esta charla para graduados, y bueno, también les agradecemos a los que están, los invitamos a seguir conectados, siguen muchas charlas de graduados más, y les agradecemos a todos los que han estado conectados, por supuesto a la Universidad Austral. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Gusto. Adiós.